A mí me gusta decir que nos representa el intelecto de Agustín Laje. Muy buenos días a todos. Qué alegría ver tanta gente esta mañana en este Congreso Internacional. Bien, hace un rato estaba haciendo unas firmas de libros, de pañuelos, y le comentaba a la gente que voy a dar 2 charlas. Digo, como para que se queden durante todo el día. Quédense, porque a la noche, a la tarde-noche, creo que es como las 7 más o menos la otra charla, más o menos. Es muy importante. Las 2 son muy importantes, pero la próxima charla es más programativa, digamos. Ya es un paso más hacia la acción. Lo que voy a plantear esta mañana, ya a mediodía, es un diagnóstico y es un esfuerzo por conceptualizar algunos asuntos que necesitamos conocer en profundidad, porque nadie puede combatir aquello que desconoce en sustancia qué es. Por eso, insisto, la idea del Congreso y las 2 charlas es que la segunda, cuando ya se discuta cómo se enfrenta esto, tenemos que tener previamente la claridad de qué es lo que se combate. Una buena estrategia siempre se plantea sobre el terreno de del previo conocimiento de qué es aquello que uno necesita enfrentar, y eso es lo que vamos a discutir hoy. Por eso verán, me voy guiando un poco con el PowerPoint, que la charla de esta mañana se titula ¿Qué es y cómo avanza contra nuestras libertades la ideología de género? Es decir, es un esfuerzo por conceptualizar y por diagnosticar por qué esta ideología es tan nociva. Gracias, antes que se me pase, a toda la gente que ha hecho posible en muy poquito tiempo que este congreso tenga lugar. A mí me avisaron hace, no sé, 3 semanas más o menos, que tenían la idea de hacer esto con urgencia. Me encantó la idea y se hizo a un ritmo muy veloz, y afortunadamente con mucho éxito, digo, por la cantidad de gente que ha venido y está interesada en estos temas. Entonces, ¿qué es y cómo avanza contra nuestras libertades la ideología de género? Es la pregunta medular de la charla de hoy, mediodía. A la tarde, insisto, vamos a tener otro tipo de charla más programática. Vamos a hablar sobre política y vamos a hablar sobre filosofía. Vamos a hablar sobre fundamentos políticos de lo que llamamos ideología de género, y vamos a hablar sobre fundamentos filosóficos de lo que llamamos ideología de género. A partir de esos fundamentos vamos a poder conceptualizar en definitiva qué es la ideología de género y dejar de utilizar meras nociones toda vez que apelamos a la existencia de algo que se llama ideología de género. Porque no sé si ustedes han visto que la estrategia de los ideólogos de género es negar su propia existencia. Cuando uno habla sobre la ideología de género, la respuesta inmediata es: no existe la ideología de género. Te han mentido, hay, no sé, algún loco de por ahí, un pastor, un cura, un demente, que se le ha ocurrido que hay algo que se llama ideología de género, y en verdad la ideología de género no existe. Eso es lo primero que hacen los pro ideología de género cuando nosotros denunciamos que hay algo que se llama ideología de género. Y si a uno le preguntan, bueno, a ver, ¿y qué es eso de la ideología de género? Nosotros muchas veces tenemos una respuesta, digamos, demasiado sosa. Decimos, bueno, es eso que tiene que ver con el feminismo. Sí, tiene que ver. ¿Es eso que tiene que ver con esta militancia aguerrida LGBT? Sí, tiene que ver. ¿Es eso que tiene que ver con el aborto, con los pañuelos verdes? Sí, tiene que ver, pero las nociones no bastan. Lo que necesitamos es una conceptualización, y las conceptualizaciones se construyen haciendo una genealogía intelectual en función de lo político y en función de lo filosófico, por lo menos para los efectos de esta charla. Yo escribí un libro junto con Nicolás Márquez que se tituló El libro negro de la nueva izquierda, salió en el 2016. Nosotros teníamos y mantenemos la tesis de que esta ideología de género tiene sus fundamentos políticos en algo que llamamos la nueva izquierda.
Después esa ideología ha sido transversalizada y ha trascendido los estrechos marcos de las izquierdas occidentales. Es decir, hoy no nos sorprende que, por ejemplo, el PRO en general, o digamos a gente de la UCR, o gente que no necesariamente participa y comulga con ideas de izquierda, apoya la ideología de género. Ese ha sido su gran triunfo, pero sus orígenes vienen de lo que nosotros podemos llamar nueva izquierda. Y para entender qué es esta nueva izquierda, necesitamos conocer algunos aspectos fundamentales que hacían a la vieja izquierda. Esa vieja izquierda es la que tiene que ver con todo esto que nosotros ya conocemos, que es parte de la historia del siglo pasado. Lenin, Stalin en la Rusia soviética, Mao Zedong en la China comunista, las guerrillas en América Latina, acá puse una foto de la FARC, por ejemplo, pero tenemos los casos también de Argentina con Montoneros, con ERT, etc. El Che Guevara, Fidel Castro en Cuba. Todo esto es lo que podemos ya a esta altura de la historia considerar parte de la vieja izquierda. Una vieja izquierda que estaba informada intelectual y estratégicamente por el pensamiento filosófico de Carlos Marx. Carlos Marx y su socio intelectual Federico Engels sentaron las bases programáticas y filosóficas de lo que hoy ya es viejo. Esta gente escribió, por ejemplo, el clásico Manifiesto Comunista en el año 1848, para que se den una idea de cuánto tiempo tiene todo esto. Esta vieja izquierda se fundamentaba en una teoría social. ¿Qué es una teoría social? Voy a hablar de cosas abstractas, pero no se preocupen que yo después siempre cierro el círculo y después quedan claros. No se ponga mal si al principio hay cosas que no se entienden. La práctica política de esta vieja izquierda se asentaba en una teoría social, siendo una teoría social un esfuerzo intelectual para explicar cómo funciona una sociedad. Evidentemente, si nosotros somos de izquierdas y tenemos un fin revolucionario, y la revolución significa generar cambios radicales en una sociedad, necesitamos previamente saber cómo funciona una sociedad, si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo desarmar un auto si no sé cómo ese auto funciona? ¿Cómo puedo hacer yo para desarmar una sociedad, es decir, hacer una revolución, si no sé cómo esa sociedad funciona? Cómo está constituida y cómo funcionan sus partes. Eso es una teoría social. Y esta vieja izquierda se asentaba en esta teoría social. Una teoría social que suponía que la sociedad estaba compuesta por dos dimensiones, por dos pisos. Lo asemejaban a una casa de dos pisos. Decían, el primer piso se llama estructura social, estructura o base social, y el segundo piso se llama superestructura social. ¿Qué hay en cada piso? Bueno, lo que responde esta vieja izquierda es, en la base o en la estructura, es decir, en el primer piso, tenemos todo aquello que es real, todo aquello que se puede tocar, que es tangible, que es material. No se olviden que el marxismo clásico ha sido una filosofía materialista de la historia. ¿Qué es lo que se puede tocar? La dimensión económica de la sociedad, las relaciones productivas entre los hombres, las relaciones de clases, las fuerzas productivas. Eso es lo que, según esta vieja izquierda, estaba en la estructura de la sociedad. Ahora bien, el primer piso sostiene al segundo piso. Es decir, la base es el fundamento de la superestructura. ¿Y qué hay en esta superestructura para esta vieja izquierda? Todo aquello que no podemos tocar. Como por ejemplo, ¿qué? La moral, el derecho, la filosofía, la cultura, el arte, la ideología, la religión. Todas aquellas cosas que hacen a la sociedad, pero son inmateriales, forman parte de la superestructura. Y la disposición de las dimensiones es muy importante, porque si nosotros queremos hacer una revolución y queremos que la sociedad funcione de esta forma, ¿a dónde tenemos que atacar? Se los pregunto a ustedes. Si nosotros queremos destruir una casa que tiene dos pisos, ¿dónde ponemos la bomba? ¿En el primer piso o en el segundo piso? ¿Qué les dice a ustedes la lógica? En el primer piso. ¿Por qué? Porque si lo pongo en el segundo, lo más probable es que el primero me quede intacto, y si encima lo que hay en este segundo piso son cosas que son un mero reflejo de las relaciones materiales entre los hombres, que es la realidad,
entonces no hice una revolución, no hice nada. De hecho, la gente que está acá abajo reconstruye muy rápidamente ese segundo piso de otra forma y se acabó. Por eso es que esta vieja izquierda pensaba que la revolución era necesariamente económica. Había revolución cuando se cambiaba radicalmente el sistema económico capitalista y se introducía el socialismo. Esto es, en una palabra, la vieja izquierda. Pero esta vieja izquierda y esta concepción, no solamente de cómo funciona la sociedad, sino de la historia misma, va a traer muchos problemas en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque entre el año 1950 y el año 1973, durante 23 años de forma ininterrumpida, los países más capitalistas del mundo empezaron a crecer sin parar en lo que la historia económica llama la época de oro del capitalismo avanzado. Sin parar me refiero a un 5% de su PBI en promedio durante 23 años de forma ininterrumpida. ¿Esto qué significa? Que la riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y la clase obrera, que era la llamada a hacer la revolución por esta vieja izquierda, se aburguesa. Entonces piensen ustedes, ¿qué ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de los 50-60? Cuando las izquierdas agotan toda posibilidad de poder movilizar a esos obreros norteamericanos a modificar el sistema económico productivo de Estados Unidos. Aparece ¿qué cosa? El hipismo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando en Francia ocurre lo propio? El Partido Comunista agota toda su fuerza revolucionaria, aparece en el 68 el Mayo francés. Empiezan a plantearse revoluciones culturales para ocupar un lugar que había quedado vacante, que era el de la imposibilidad de una revolución económica en el marco del capitalismo avanzado que había aburguesado a aquellos que supuestamente estaban llamados a destruir este primer piso, entiéndase por ello la clase obrera. ¿Qué hacemos? Le decimos al obrero, vamos a hacer la revolución el sábado, y el obrero me dice, y el sábado pasan mi serie favorita de Netflix, pasan Game of Thrones, qué sé yo. Y encima tengo mi super plasma y tengo mi Netflix y entonces no, ¿cómo voy a hacer la revolución el sábado? No, otro día. El obrero pasó a estar más preocupado por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo. Y la izquierda dijo, la lucha de clases está agotada. Tenemos que plantear algo para hacer, ya no en este primer piso, sino en este segundo piso, que antes lo desconsiderábamos, porque decíamos que ahí todo lo que había era inexistente, eran meros reflejos, epifenómenos. Y ahí es cuando la nueva izquierda aparece, cuando plantea la lucha cultural y ya no la lucha económica como el fundamento de su praxis política. Y ahí es cuando aparece la categoría del género como un excelente reemplazo para lo que otrora era la categoría de la clase, de la lucha de clases, hoy luchas de género. Claro. Antes ibas a la fábrica a decirle al obrero qué cosa. Oiga, obrero, usted está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista de producción. Y hoy, en vez de eso, vamos, no sé, a la marcha feminista, a las mujeres. Oiga, mujeres, ustedes están siendo oprimidas por el hombre a través del sistema patriarcal. O sea, vieron, es automático. Ustedes pueden estar dando esta conferencia. O sea, está tan instalado el mensaje que es automático. Ustedes ya sabían a dónde yo apuntaba antes de que yo cerrara la frase. Fíjense cómo han impregnado el subconsciente colectivo con estas cosas. Vamos al homosexual y le decimos, oiga, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través de un sistema que se llama la heteronormatividad, o que se llama el régimen de heterosexualidad obligatoria, tal como hoy se lo enseña en educación sexual integral, en Santa Fe, por ejemplo. Entonces, cambiamos los sujetos, pero la lógica dialéctica conflictiva, a partir de la cual podemos seguir haciendo política, renovando nuestro sujeto revolucionario, se mantiene como siempre. Eso es la nueva izquierda y por eso hoy apela tanto al género. Ahora bien, hago un paréntesis. La ideología de género, insisto, algo que ya dije, se transversalizó. Estos son sus orígenes políticos. Hoy, izquierdas, obviamente, están en primera línea, pero también el centro está acompañando a las izquierdas y todo el conglomerado de idiotas útiles están también acompañando la ideología de género.
Muy bien. Cierro el tema de los fundamentos políticos. Vamos ahora a los fundamentos filosóficos. Ya con los fundamentos políticos sabemos que no es algo nuevo, sabemos que no es algo que haya nacido en América Latina tampoco, pero no nos bastan para poder explicar qué es la ideología de género. Sí lo podemos hacer a partir de una revisión filosófica, creo yo, del feminismo de género. Claro, feminismos han habido muchos. La academia los divide a veces en 3 olas, la primera ola, segunda ola, tercera ola, después ha surgido también este feminismo queer, el posfeminismo, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la... en fin, son un montón. No importa eso. Lo que importa es concentrarse en la categoría del feminismo de género, que es el feminismo contemporáneo. ¿Por qué feminismo de género? Porque es un feminismo que trata de explicar la, entre comillas, opresión de la mujer a partir de la variable del género. Antes de este feminismo, el feminismo hablaba de sexo y hablaba de la mujer como un sujeto natural. La mujer como un sujeto natural. El género va a permitir como categoría sociológica la deconstrucción progresiva de ese sujeto que antes era esencial, que es la mujer. ¿Y cuándo empezó este feminismo de género? A mi juicio, con esta autora francesa. Seguramente algunos de ustedes la ubican, Simone de Beauvoir. Escribió El segundo sexo, lo publicó en el año 1948 en Francia, y ustedes pueden pensar, uy, qué pesado, o sea, estamos hablando de un libro del año 1948, ¿por qué tan atrás? Yo vine a escuchar cosas que pasaban hoy. Bueno, esto es lo que pasa hoy, es decir, un libro no es viejo o es nuevo por la fecha en que se publica, sino cuando ese libro se compra, se lee, se enseña. Y este libro, por ejemplo, fue el libro más vendido de la Feria del Libro del año pasado de Buenos Aires. Es un libro de 800 páginas, 900 páginas, es largo, pesado, no es un libro, no es un libro de playa, digamos. Es un libro que arranca haciendo un análisis marxista, después hace un análisis freudiano, después hace un análisis existencialista, después bucea por la antropología histórica. No es un libro simple y sin embargo hoy es un libro de masas, lo cual a mí me lleva a sospechar que en verdad es un libro cuadro. ¿Sabes lo que es un libro cuadro? Esos libros que vos los querés tener porque lo querés tener como un cuadro en tu casa. O sea, es un libro que vos lo tenés que tener por el estatus que te da que la gente que va a tu casa diga, ay, mirá, qué bueno, mi amiga feminista tiene el segundo sexo, aunque no pueda pasar de la página número 7. Pero está bien, lo tiene. Y hoy es el libro más vendido, insisto, de la Feria del Libro, por ejemplo. Y este libro... Ustedes se ríen, pero es verdad. Es decir, a ver, Infobae hace poco le hizo una nota a Thelma Fardín, y Thelma Fardín dijo que era fanática de esta autora, y cuando le dicen por qué, se enredó de una manera que quien leyó y estudió a Simone de Beauvoir se da cuenta que realmente no leyó ni 2 páginas. O sea, dijo algo que puede haber escuchado en algún videíto de YouTube y ya está, ¿no? O sea, dijo que ella era muy fanática y qué sé yo. Bueno, punto seguido, punto aparte. ¿Por qué trasciende tanto el pensamiento de Simone de Beauvoir? Más allá de todo, digamos, el enredo que hay en su libro. Por una frase que hoy está en boca de todos. Esa frase es, no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿La conocen? Claro, si esta conferencia hubiera sido, a ver, no sé, 3, 4 años antes, 4 años ponele, nadie hubiese dicho sí. Pero hoy todo el mundo la conoce. No se nace mujer, llega uno a serlo. Y muchos de ustedes pueden pensar, y bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene, digamos, por qué la traes a colación? ¿Por qué la traigo a colación? Porque yo creo que en esta frase estriba la médula de la ideología de género. Este es el primer gran grito de los ideólogos de género en el sentido de iniciar un proceso deconstructivo de lo que ser mujer significa en términos naturales. Porque la naturaleza precisamente queda fuera en esta frase, que no es un poema, no es un jingle, no es una estrofa de una canción, sino que es una declaración filosófica de tipo existencialista. No se nace mujer, significa una mujer no es una mujer por nacimiento, porque no hay naturaleza de mujer. Aquello que nace siendo tiene una esencia de aquello que es. Pero si no se nace mujer, significa que ser mujer es un accidente. Es un accidente, es una artificialidad construida
por un entorno específico, llega a serlo. ¿En dónde llega a ser mujer eso que no es originalmente una mujer? Es la pregunta. ¿En dónde y en el marco de qué relaciones sociales eso que no es naturalmente una mujer es artificialmente construida como mujer? En el marco del sistema patriarcal. Así de simple. El macho domina cultural, económica y políticamente un sistema que hace que eso que no es una mujer pase a ser una mujer. Entonces, salvar a las mujeres pasa a ser la función de explicarles su artificialidad, su género. Este es el primer gran grito de la ideología de género. Hoy todo el mundo lo repite porque suena lindo, es una frase linda, una frase que suena lindo al oído y es una frase con la cual uno queda muy cool, digamos, muy chic. Entonces hoy todo el mundo la hace, pero tiene una profundidad filosófica que va por ese camino e inicia un proceso de radicalización exponencial en el feminismo. Vamos a pasar a Estados Unidos, Kate Millett, década del 70, la más importante de las feministas radicales norteamericanas, publica un libro titulado Política Sexual y ella también tiene su frase de cabecera que hoy también mucha gente la conoce y la repite, sobre todo en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella dice: lo personal es político. No sé si alguien la escuchó anteriormente. Lo personal es político y mucha gente piensa: ¿y qué tiene eso de malo? No llego a entender cuál es el problema. Esto es muy simple. A ver, ¿ustedes son personas? Sí. Como personas, ¿tienen asuntos personales? Sí. Esos asuntos personales, si son políticos, caen dentro de la esfera de aquellos que se ocupan de los asuntos políticos. ¿Quiénes son los que se ocupan de los asuntos políticos? Los políticos. Un Estado moderno se caracteriza precisamente por monopolizar el uso de la fuerza, por monopolizar los límites de la política. Un Estado moderno es una maquinaria de poder. Si esa maquinaria de poder yo le digo que lo personal es político, lo que le estoy diciendo es que yo puedo ser controlado con sus palancas. Porque mis asuntos son los asuntos de esa maquinaria y de quienes manejan esa maquinaria. La relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, son, conforme a esta filosofía política, relaciones políticas. Y las relaciones políticas deben estar controladas, dirigidas, intervenidas, calculadas, diseñadas, rediseñadas por el poder político. De ahí viene esto que parece abstracto, se lo bajo ya mismo: educación sexual integral. ¿Qué es esto de arrancarle a los padres la soberanía educacional sobre sus hijos, sino decirle que los valores de tus hijos no son una cuestión personal, sino que son una cuestión de la política? No me importan tus valores, lo que importa es el valor que el Estado dice que debe ser valorado, es decir, lo personal es político. Ya les voy a dar varios ejemplos de esto. Yo primero arranco siempre con el cuadro teórico para que todos hablemos de lo mismo y para explicarles que esto tiene un fundamento en este feminismo y no en algún cura que por ahí se inventó que hay una ideología de género, como nos dicen. Monique Wittig, vamos avanzando un poquito más en el tiempo, década del 80, Francia de nuevo. Ella radicaliza a Simone de Beauvoir. Ella dice: ok, esto de no se nace mujer, llega a un hacerlo, hay que ponerlo con todas las letras. La mujer en verdad no existe. Ella, una líder feminista, una de las intelectuales más reconocidas y enseñadas hoy en día en las universidades donde se da género y feminismo, Monique Wittig anula ontológicamente la existencia del sujeto del feminismo que se supone que es la mujer, diciendo qué cosa: la mujer en verdad no existe. Y ustedes pueden pensar, bueno, perdón, antes de esto, ¿existe? ¿No existe la mujer? Evidentemente esto es una estupidez. Evidentemente la mujer existe y ella, para decir que no existe, recurre a una falacia bastante celebrada, que fue la de decir
que existe la lesbiana. Y la lesbiana, no siendo una mujer, siendo otra cosa distinta de la mujer, viene a confirmar que toda vez que nos dijeron que habían dos sexos, nos estaban mintiendo. Vieron que hoy tenemos, a ver, ella introduce la tercera posibilidad. ¿Cuántas posibilidades hay hoy en términos de género según la ONU? 110. Década del 80 se introdujo por primera vez esta idea. No existe la mujer, ¿por qué? Porque existe la lesbiana. Y la lesbiana no es una mujer y viene a subvertir ese binarismo sexual con el cual se nos adoctrinó. Hombre-mujer es un binarismo improcedente porque tenemos una tercera posibilidad que es la lesbiana. ¿No se han dado cuenta que el feminismo actual es generalmente lésbico? Bueno, todo está enmarcado en teorías como estas. No es por azar. A ver, lesbianizate. ¿Vieron ese graffiti? Hacete torta, la vida es corta. En España escriben hétero muerto, abono para mi huerto. Y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el lesbianismo deja de ser una orientación sexual y pasa a ser un compromiso político. Yo me lesbianizo, es decir, tengo la capacidad de lesbianizarme porque es la forma de resistir a aquel que me oprime. Yo no puedo en el marco de una guerra de sexos acostarme con el enemigo. Entonces, aunque me gusten los hombres, bueno, tengo que lesbianizarme. Eso es lo que significa lesbianizarte. Que viene de acá. Ustedes pueden... Les tiro otra teoría que no está acá, pero es importante. Ella es la que inaugura este concepto de heteronormatividad o de régimen de heterosexualidad obligatoria. Que, insisto, se utiliza hoy en las clases de educación sexual integral en la Argentina y ya hay varias fotos que han salido por internet de PowerPoints que utilizan los docentes en los cuales les explican a los alumnos que hay un régimen de heterosexualidad obligatoria. Entonces, claro, díganme ustedes a qué joven le gusta sentirse obligado a hacer algo. ¿Es cierto que han sido obligados a hacer algo? Sería la gran pregunta. Por supuesto que no. No existe obligación allí donde la alternativa de lo que se obliga no opera. No hay nada obligatorio cuando lo alternativo a lo que se obliga no existe. Por ejemplo, yo tengo hoy un saco de color gris. ¿Eso es porque vivimos en un régimen de saco gris obligatorio? No, ¿cómo podemos saberlo? Porque podría haber sido azul, podría haber sido, qué sé yo, negro, marrón, rojo, amarillo, como Olmedo, qué sé yo, no lo sé. Pero justamente como las alternativas no están prohibidas, no es obligatorio aquello que se dice que se obliga. La homosexualidad como alternativa a la heterosexualidad afortunadamente no está prohibida en Occidente. Luego, en Occidente no existe ningún régimen de heterosexualidad obligatoria y sin embargo los chicos se los engaña sistemáticamente en las aulas de la República Argentina con estas ideologías. Vuelvo a la mujer no existe. Ustedes pueden pensar, ok, está bien, vos me estás dando un repaso teórico de estos filósofos y qué sé yo. Pero estos son filósofos que en sus torres de marfil escriben y pueden escribir las pavadas que quieran, pero todos sabemos muy bien acá que la mujer existe y nosotros como sociedad actuamos todos los días con la presunción de que la mujer efectivamente existe como mujer. Entonces esta mujer ha fracasado en su teoría. Yo les diría cuidado. Nosotros podemos considerar que la mujer existe, pero los centros de poder, entiéndase por esto, el Estado-Nación y las organizaciones internacionales más poderosas del mundo, se han dado por válida esta tesis. Y se los voy a poner con ejemplos prácticos. Irene Rotera es un travesti de Paraguay que representa a las mujeres hoy en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU Mujeres entiende que la mujer no existe a tal punto que un hombre puede ser también una mujer. Porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Si yo puedo ser una mujer como vos, decime entonces qué significa ser una mujer. ¿Cuál es tu esencia, tu naturaleza? Ninguna, no existe la mujer y por eso yo puedo ser tan mujer como vos. Esto ya ha sido asumido, por ejemplo, en la ONU y esto es un ejemplo ilustrativo al respecto. Este caso de Salta seguramente muchos lo han visto desde el año pasado. El señor Sergio, que cumplió sus 60 años y como las mujeres en Argentina se jubilan por el patriarcado, por supuesto, a los 60 años en vez de a los 65 como los hombres,
Sergio dijo, no quiero trabajar más y tengo un estado que me dice que yo soy aquello que yo autopercibo ser, así que ahora me autopercibo como Sergia. O sea, ni siquiera se puso Marta. Cambió la O por nada más. Sergia. Y obviamente el tipo se jubiló. Pero a mí lo que me importa es el diario Clarín, acá la bajada de línea, dice que se comunicaron con la directora de ANSES y que la respuesta fue no estamos acá para juzgar. Qué raro, digo, porque si algo caracteriza al Estado, digamos, al Estado-Nación, es la capacidad que ese Estado tiene para juzgar. Si un Estado no puede juzgar, no es un Estado, número uno. Número dos, ¿qué es lo que no puede juzgar ANSES? O en este caso, el Estado sobre este caso. No puede juzgar quién es este sujeto, porque ese mismo Estado ha dicho que cada uno es aquello que autopercibe ser. Entonces, ¿es Sergio? ¿Es Sergia? ¿Quién es este sujeto? Bueno, no lo podemos juzgar porque vamos a entrar en cortocircuito con la falacia que ya le hemos dicho a la gente que la sexualidad depende de la autopercepción. Argentina también, Bahía Blanca, la justicia ordenó fichar un transexual en la Liga de Hockey Femenino. Claro, los equipos rivales se quejaron a la Liga lo apartó, fue a la justicia y la justicia dijo tenemos la ley de identidad de género que dice en una palabra que cada uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Entonces si él autopercibe ser ella es ella, y si ella quiere jugar al hockey con las mujeres, que vaya a jugar al hockey con las mujeres, por más que evidentemente su cuerpo, su fuerza, su musculatura no sea la misma que la de una mujer. Fíjense cómo este feminismo terminó afectando a la propia mujer en muchos casos. Y esto no son casos aislados. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Para los que tienen buena vista verán que este no hizo ni el más mínimo esfuerzo en parecerse a una mujer. Se puso la peluquita y fue a patear la pelota directamente. Vamos a hacer un ejercicio. Sin timidez. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano sin timidez y déjela arriba. ¿Quién conoce el nombre Ángela Ponce, Miss España? Déjela arriba. Y mírense. Tenemos, ¿qué será? Un 70% del auditorio más o menos que conoce, que conoce el nombre Ángela Ponce, Miss España de Miss Universo. Ahora levante la mano quien conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo. Vamos, uno, a veces aparece uno, dale. A ver, uno, ahí va, bien. 2, 3, 4, 5. Bien, bueno, 5. Un 70% sabía quién es Ángela Ponce y 5 personas saben quién ganó el certamen. Esto tiene que ver porque Ángela Ponce es conocida no por lo que es, sino por lo que no es. Por eso lo conocemos todos, no por ser una mujer, sino precisamente por ser un hombre que llegó a Miss Universo y ha tenido garantizado, obviamente, todo el establishment multimediático global a sus pies para que todos sepamos quién es Ángela Ponce. Ahora, ¿quién ganó esto? No nos importa. Ustedes saben que en Miss Universo una chica fue descalificada por el jurado, Miss Ucrania. Claro, esto tampoco se sabe. ¿Por qué fue descalificada? Porque se descubrió que hacía varios años ella había sido madre. Y en Miss Universo está prohibido haber sido madre para ser parte del certamen. Fíjense qué curioso, ¿no? Es decir, aquello que define radicalmente a la mujer como distinta del hombre, que es su capacidad de dar vida, está prohibido en un certamen de mujeres. Pero si sos un hombre que te amputaste los genitales, te dejaste el pelo largo y te hormonizaste, no solamente te van a abrir las puertas en vez de expulsarte, sino que te van a garantizar que todo el mundo te conozca. Y dicen que lo están haciendo por las mujeres. Vamos a hablar de esto en la tarde, cuando hablemos de batalla cultural, para ver cómo estas ideas nos van penetrando en la cabeza. Pues bueno, ustedes acá tienen uno.
Entonces, miren, dos mujeres trans. ¿Qué son dos mujeres trans? ¿Dos mujeres? Fíjense la nuez de Adán, más grande que la mía. Dos mujeres trans serán candidatas a la reina de la Vendimia. Esto está pasando en un montón de lugares y esto de dos mujeres trans es guerra semántica. Lo vamos a ver a la tarde también. Trasladan, esto fue en Estados Unidos, 2017, dos noticias separadas por 6 meses. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. 6 meses duró. ¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fueron las pobres mujeres que estaban presas acá. A ver, claro, estas son las consecuencias cuando uno se guía con una ideología. Claro, vos tenés un preso y tenés al mismo tiempo la ideología de que cada uno es aquello que autopercibe ser, y resulta que este preso violó mujeres, pero este preso te dice que es tan mujer como las mujeres que violó. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, ¿qué hago? ¿La realidad o la ideología? La realidad o la ideología. Bueno, me voy por la ideología porque si no las verdes me van a linchar. Entonces, se va por la ideología, meten al violador en la cárcel de mujeres y el tipo vuelve a hacer lo mismo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cayeron en la realidad de que no era una mujer? ¿Que la autopercepción no define nada más que una fantasía? No, ahora quedó aislado. Claro, no lo podemos poner con los hombres. Si el tipo me dice que no es un hombre, pero violó mujeres, bueno, pero dice que no es un hombre. Fíjense la demencia. Esto está pasando un montón, ¿eh? No son casos aislados. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Imagínate que te toque este tipo ahí al lado de la celda, ¿no? Te morís. Diario de España, un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Esto va a empezar a pasar con los casos de lo que se llama violencia de género. Digo, es muy simple. Un hombre le pega a una mujer y ¿qué dice la justicia? No, pero escúchame, ¿cómo que violencia de género si yo soy tan mujer como ella? Están abriendo las puertas para todo esto porque están regidos por una ideología. Esto es de Salta. Nació mujer, cambió su identidad de hombre, lo metieron en la cárcel de varones y ahora está en crisis. En Córdoba tenemos un caso igual de violador que se fue a la cárcel de las mujeres porque dijo que ahora se autopercibe como mujer, etc. Esto está pasando en todas partes. Yo, estos ejemplos, podría estar toda la tarde hablando de estos ejemplos, pero se los traigo para mostrarles que aquello de que la mujer no existe tiene consecuencias. Que las ideas tienen consecuencias. Por eso es tan importante hablar de las ideas y no solamente de las consecuencias. Vamos a Judith Butler, la más brillante de las ideólogas del género. Estuvo ahora en Buenos Aires hace muy pocas semanas, con toda la cobertura que siempre tiene, ¿no? Judith Butler publica en la década del 90 El género en disputa, es californiana, y su libro más conocido, más importante es este, el que ustedes ven en la pantalla, El género en disputa, tercer libro más vendido de la Feria de Libros de Buenos Aires del año pasado. No conozco el ranking de este año, por eso hablo del año pasado. ¿Cómo resumir su tesis? Así, como ella misma lo hace. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Eso dice ella. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Es como un trabalenguas, ¿no? Se lo acomodo un poco. Hasta ese momento se consideraba el sexo como aquella dimensión natural y biológica de nuestra sexualidad. El sexo como lo biológico y natural de nuestra sexualidad. Y el género, recientemente introducido por la sociología, aunque era una palabra propia de la lingüística, empezó a referir a los componentes culturales e históricos que diferencian a los sexos. Por ejemplo, las mujeres tienden a utilizar zapatos con tacón y los hombres no. ¿Eso es parte del sexo o es parte del género? Es parte del género. ¿Por qué? Porque ninguna mujer nació con un tacón puesto, ¿no? Es parte del género. ¿Es completamente por azar? No. Es parte de estrategias de diferenciación cultural entre los sexos que existen y seguirán existiendo y han existido siempre.
entre los sexos nos diferenciamos no solamente en términos naturales, sino que nos esforzamos por marcar diferenciaciones culturales porque en ellas estriba la atracción. La atracción estriba en la diferenciación de lo que es complementario. Por eso estas estrategias de diferenciación entre los sexos es lo que llamamos género. El problema con la ideología de género no es el reconocimiento de que hay aspectos culturales en nuestra sexualidad, porque eso es cierto. El problema de la ideología de género es el lugar que le da al género en una teoría sobre la sexualidad que está planteada acá. El sexo siempre fue género. ¿Qué significa? No hablemos más de sexo, porque lo resolvemos con el género. El género totaliza el campo de la sexualidad y puede explicarnos todo aquello que nos debe interesar de la sexualidad a partir no ya de la biología ni de las ciencias naturales duras, sino a partir de las ciencias blandas, entre las cuales se encuentra la sociología, que nos ofrece la categoría del género. El género, el sexo siempre fue género, es la muerte de los componentes naturales de nuestra sexualidad y es la totalización del género en el discurso sexual. Y esto ya lo estamos viendo también en nuestra vida diaria. ¿No se han dado cuenta que cuando llenamos formularios ya no nos piden sexo, sino que nos piden género? Y que la gente confunde sistemáticamente lo que es el género y el sexo y a veces la gente piensa que género y sexo son sinónimos. Es parte de la confusión generalizada que sirve para apuntalar precisamente esta tesis. Voy con la última, porque necesito volverme a Europa. Beatriz Preciado, española, docente de la Universidad París 8, tiene un bigotito, como verán, porque ella dice que no es hombre ni mujer, entonces ahora se agregó otro nombre que yo no se lo puse acá, que es Paul, que era el segundo nombre de Michel Foucault, Michel Paul Foucault. Y ella, en el Manifiesto Contrasexual, uno de sus libros más célebres, dice lo siguiente. Fíjense esto porque es importante, acá creo que está el fin de la ideología de género. Porque mucha gente dice, pero ¿hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que proponen? Yo creo que es esto. Y ella lo dice así. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción. ¿Se acuerdan? Sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Todo esto es muy post-marxista. Está usando las categorías que antes se usaban para las clases, ahora la está usando para el feminismo, para el género. Sigue así. La contrasexualidad, que es el proyecto de este libro, y que es una estrategia para los ideólogos de género, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Me freno ahí. Nuestra sexualidad entonces es un contrato social que debemos sustituir. No es naturaleza la naturaleza, sino que es un contrato social que nosotros denominamos naturaleza. Obviamente, nadie puede encontrar en este libro ni un renglón explicándonos en qué momento de la prehistoria y en qué lugar de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y firmaron un contrato en el cual dijeron vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre. Esto es ideología pura, pero está tan enredado, porque ustedes fíjense que yo tengo que darlo lento y ir pausando y explicando, está tan enredado para que no nos demos cuenta, o para que digamos, no entendí un pito, entonces debe ser algo científico. Eso es lo que... Karl Popper se quejaba contra justamente aquellos que escribían tan enredados porque dice, están ocultando que lo que dicen puede ser una imbecilidad. En este nuevo contrato, es decir, después del triunfo de la contrasexualidad como estrategia de la ideología de género, y esto es lo importante, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. No más hombres, no más mujeres, porque hombre y mujer son distinciones basadas en su género, y luego de haber aniquilado, de haber subvertido el género, no tendremos entonces más hombres ni mujeres. Es relato marxista puro. A ver, ¿cuál era la idea de las clases y el fin de la historia de Marx? Luego de que expropiemos los medios de producción que fundamentan la división de las clases sociales, no tendremos más clases sociales. Será una sociedad sin clases.
luego de que aniquilemos el sistema que divide a los sexos en función de su género, que no tendremos hombres y mujeres. O sea, es la misma matriz. Esta es Leonor Silvestri, la voy a pasar porque creo que no tengo tiempo, es una argentina, muy descabellada, y además tiene un cabello muy raro, y tiene un libro que se llama Foucault para encapuchadas, es técnico. Creo que no voy a tener tiempo, así que la voy a pasar muy rápido. Simplemente leo alguna cosa para que se den una idea. Fíjense, ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo? Ya lo veníamos hablando. Borrar las denominaciones masculino y femenino, ahí está, lo mismo de antes, según esté conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos, de esto vamos a hablar a la tarde, los juegos lingüísticos, que escapen a las marcas de género, lenguaje inclusivo, o que al menos las desquicien, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales, pedofilia por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Desistir de prácticas tales como el matrimonio y todos sus sucedáneos, la abolición de la práctica de la sexualidad en pareja, de desobediencia sexual, de desterritorialización de la sexualidad heteronormativa, ese es nuestro destino. Léanlo si pueden el libro por PDF, no lo compren. Está en PDF, no sé si lo recomiendo. ¿Qué es entonces la ideología de género? Es decir, he estado hablando ¿qué? Como una hora y no dije todavía qué es la ideología de género. Fíjense lo que cuesta. Es decir, cuesta llegar a qué es, algo tan fácil como el qué. Vimos, no se nace mujer, llega a una sala. Lo personal es político. La mujer en verdad no existe. El sexo siempre fue género. La naturaleza es un contrato social. Borrar lo masculino y lo femenino en función de su asignación biopolítica varón-mujer. ¿Qué hemos visto? Cómo el feminismo de género desde sus inicios ha iniciado un proceso exponencial de deconstrucción, que es la palabrita hoy de moda, no en vano, de deconstrucción de lo que la mujer significa, entendiendo que deconstruyendo aquello que es propio de la mujer, van a poder liberar a eso para que deje en definitiva de ser lo que no es una mujer. La ideología de género, en una palabra, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué son anticientíficas? Porque decir que el sexo siempre fue género, por ejemplo, que ha sido el gran último grito de esta gente, implica borrar todo el conocimiento científico que tenemos a partir de ciencias que no se ocupan del género, como por ejemplo la anatomía, la fisiología, la biología, la psicobiología, la genética, la embriología, las neurociencias, la neurología, las medicinas en general. Todas aquellas ciencias que vayan a confirmar que hay un aspecto duro, inmutable, natural de nuestra sexualidad, no pueden tener lugar en el discurso público cuando hablamos de sexualidad, porque el sexo siempre fue género. Aparte, ¿cómo es eso de que no se nace mujer, llega a nacerlo? Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y vamos a seguir siéndolo después de la muerte. Y cuidado, no estoy hablando en términos religiosos. Ya tenemos tecnología médica hace rato para, por ejemplo, entender que los procesos de sexualización inician intrauterinamente. Enormes descargas hormonales llegan a nuestros cerebros cuando estamos dentro de nuestras madres y empiezan a sexualizarnos. A tal punto estamos sexualizados antes de nacer que podemos recurrir a otra gran tecnología médica que es el ecógrafo. ¿Qué es eso? Bueno, vas, haces una ecografía y te dicen, estás esperando qué cosa, o un niño o una niña. Nadie te dice, estás esperando un LGBT, digamos, ¿no? O sea, todo bien, son orientaciones sexuales. Son orientaciones sexuales, pero la dureza del sexo
sexo estaba allí antes de que esa persona naciera. ¿Y por qué digo que después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres? ¿Me refiero al más allá, al paraíso? No. Me refiero a la materia, al cuerpo. Imaginémonos en 200 años. A ver quién se anima. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a ser de mí en 200 años? Voy a estar remuerto si no es que las feministas me matan antes, ¿no? La recontra. Voy a estar enterrado, supongamos acá. Y acá al lado lo ponen, ¿se acuerdan nuestro amigo Sergio? Bueno, está Sergio, lo vinieron a poner justo mirando. Y viene un científico del futuro, un forense, qué sé yo. ¿Y qué tiene ahí? ¿Un resto de polvo y hueso nada más? Y dice, yo quiero saber, a ver, quiénes eran estas personas. ¿Quiénes eran en verdad? ¿Y qué hace? Bueno, puede hacer pruebas genéticas, por ejemplo. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar, bueno, XY. ¿Y qué va a encontrar? O sea, hombre. ¿Y qué va a encontrar acá? Que bueno, que Sergio, primero fue Sergio, después fue Sergio, entonces era una chica trans. No. Esos son las autopercepciones, o las avivadas, mejor dicho, de Sergio, o de Sergia, o como ustedes quieran. O de Sergio, no sé. Pero la realidad científica estaba ahí. Por eso yo digo, esto es completamente anticientífico, número uno. Pero dije a continuación que tiene propósitos políticos autoritarios y este es el final de esta charla. Ataques contra la libertad. La ideología de género no es una invitación amable, no es una oferta, no es un modo de vida al cual uno pueda libremente adscribir o no, sino que es una imposición a través del Estado y organizaciones internacionales. Les voy a poner algunos casos. Número uno, libertad de expresión. Babi Echecopar, seguramente lo conocen, tiene su programa de radio, un tipo que a veces se va de boca contra las feministas, les dice de todo básicamente, y Babi tuvo problemas por estos asuntos con la justicia. El resultado de esta historia fue la firma de una probation en la cual la justicia le ordena a Babi a incorporar en su programa radial a feministas y especialistas de género para que hablen durante X cantidad de tiempo libremente. ¿Qué significa libremente? Que consiguientemente tiene Babi y su equipo terminantemente prohibido refutar antes, durante y después a las feministas y a los supuestos especialistas de género. ¿Qué es esto sino un dogma? Un dogma es lo que no se puede refutar. La ideología de género hoy en la Argentina es un dogma. No se puede refutar porque si no uno tiene este tipo de problemas. Hazte Oír, una fundación muy valiente de España, lanzó hace 2 años ya un autobús anaranjado a las calles españolas con una consigna que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, porque ahí estaban con toda la cuestión de la niñez trans. Un juez consideró que esto era un crimen de transfobia. ¿Por qué? Bueno, porque hay niños con vagina y hay niñas con pene, dice el juez. No sé de dónde lo saca. Sí lo sé, de la ideología de género. Entonces, le prohíbe Hazte Oír seguir utilizando este autobús y ahora le han quitado la personería jurídica en febrero de este año por esta misma causa. Es decir, no se puede decir ni siquiera la verdad. No se puede decir ni siquiera la verdad, lo obvio y lo biológicamente cierto. Este año lanzaron otro que dice no es violencia de género, es violencia doméstica. ¿Por qué? Porque querían incluir en ese concepto a la violencia en parejas homosexuales y la violencia de mujeres contra hombres, y salió un juez y dijo no, este es un mensaje criminal. Este autobús no puede andar por las calles de España con este mensaje criminal. Córdoba, Carlos Paz, un locutor cordobés, dijo, acá el diario obviamente dice agredió, claro, porque uno tiene que saber que los medios de comunicación, y ya lo vamos a ver en la próxima charla, están jugando a favor de la ideología de género. ¿Qué significa agredió? El locutor cordobés dijo que no estaba de acuerdo con que el premio a la actriz del año de Carlos Paz se lo hubiese dado a Florencia de la B porque era un premio para mujeres, como su propio nombre lo dice. Eso fue agredir. Entonces, fue sancionado por INADI con estas clases de recuperación, de reeducación, claro, te reeducan, y está, entiendo, con un problema con la justicia. Pareja cristiana en Oregon pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda
gay. Esto lo llevó a litigar durante 5 años. ¿Qué fue lo que pasó? Una pareja homosexual se va a casar, llega a una pastelería de gente de fe, les dice: queremos que ustedes sean parte de la boda. Y ellos dicen: no, yo no quiero ser parte de la boda, podés ir a cualquier otra de las pastelerías de la ciudad. No, pero nosotros queremos que ustedes, los cristianos, sean parte de la boda. No, pero no lo vamos a hacer por fe. Ok, entonces te la vas a ver con la justicia. Litigaron durante 5 o 6 años y finalmente llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, que les dio la razón a los panaderos. Afortunadamente, solamente hay que ser sincero con esto porque estamos en el marco de la gestión Trump. Si hubiese ganado Hillary Clinton, lo siento mucho, pero tienen que pagar esta suma. Ahora, ¿qué es lo que perdieron estos panaderos? 2 libertades. La libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o a no comerciar con quien a mí se me dé la regalada gana. Así de simple. Y nadie dictaminó que la confitería La Biela discriminó a 2 chicas por ser lesbianas. ¿Se acuerdan de este caso? 2 lesbianas se meten a La Biela, empiezan primero los besos, después a los manotazos. Los mozos, por pedido del público de La Biela, que es un bar de Buenos Aires, donde va generalmente gente con chicos, familia, gente grande, se quejan los mozos y los mozos se acercan y le piden que por favor no hagan esas escenas ahí, independientemente si eran homosexuales o no. Ese no era el punto. Es que yo, para jugar al fútbol, me voy a una cancha de fútbol. Yo, para tener muestras de ese tipo, me voy a un té, no sé. Pero no voy a La Biela. Y estos tipos se meten en La Biela, y lo hacen ahí en La Biela. Y yo hablé con los mozos. Yo fui incluso en mis redes, está el video, y ellos me cuentan de que no era un besito. Estaban tocando partes íntimas al frente de la gente. Apenas pasa esto, entran los medios de comunicación, estaban ya todos avisados, todos recontra armados. Y cae el INADI, y yo fui el día en que INADI les dio las clases de reeducación a los mozos. Al frente de toda la confitería pusieron las mesas de la confitería, ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y los sientan a los mozos y les empiezan a explicar que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser un hombre, que entonces ellos, esto y lo otro, una cosa demencial. Ingeniería cultural y de lenguaje. Esto tiene que ver un poco también con lo que vamos a ver a la tarde, pero voy adelantando algunas cosas. En Gran Bretaña, hace 2 años, la Asociación de Médicos Británicos prohibió que se utilizaran las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Que los médicos dejen de utilizar las palabras mamá, papá, hombre y mujer, porque llegó una mujer embarazada a una clínica y cuando le dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre, ella dijo: como madre, como señora, yo soy un hombre, yo me autopercibo como hombre. Entonces, en todo caso, seré padre, y se armó tal el lío que el LGBT hizo lo que siempre hace, en este caso sobre la Asociación de Médicos, y el resultado fue este manual de lenguaje médico. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Supongamos que estamos en Canadá, yo me autopercibo como Agustina y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella. Está usando un pronombre de género equivocado respecto a mi nueva identidad de género, que sería Agustina. Por lo tanto, yo los puedo judicializar y ustedes pueden ir presos hasta 6 meses. Presos hasta 6 meses por decir la verdad en Canadá. En California pasó lo mismo. Acá no vas a la cárcel, pero tenés una multa de hasta $250.000 por usar género inapropiado. En Nueva York tenés multas de hasta $150.000 por utilizar mal los pronombres de género. Ingeniería cultural, conocemos, todos, les suena, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo en la próxima. Pero claro, esto es ingeniería cultural pura y dura, ¿no? O sea, ¿qué significa esto del lenguaje inclusivo? La gente piensa que es liberador, pero es lo más elitista que hay. Porque pensar que yo sé cómo realmente se habla y que yo, como élite iluminada, considero que el resto, por hablar mal, son además malas personas, porque yo soy muy bueno cuando digo todes en vez de todos, porque yo cuando recién dije bienvenidos a todos estaba siendo muy maldito porque solamente me estaba refiriendo a los hombres, según esta ideología obviamente. Entonces yo puedo ser muy buena persona si sigo lo que me dicen aquellos iluminados que me pueden dar la clave de cómo hablar mejor y a cómo hablando mejor hacer de este mundo un lugar mejor. Hay
hay que ser idiota, ¿no? Digo, hay que ser idiota al pensar que... Nunca ha sido tan fácil ser buena persona en la historia de la humanidad como en el año 2019. Cambias una letrita y ya sos muy buena persona. Incluís a la gente, claro. Y sí, ir a estudiar braille, lenguaje de señas, cuesta un poco más de tiempo, ¿no? Y más esfuerzo. En cambio, la E por la A. Y encima, nosotros les pagamos con nuestros impuestos este programa de televisión elitista para que nos reeduquen porque sale por la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, un organismo público. Número 4. Violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Esto es educación sexual integral. Esto es un ejercicio que se hace en Córdoba, de la UPC, de donde yo soy. Se los traigo como ejemplo nada más. Esto se hace actualmente. El género opuesto dura 30 minutos. No se lee muy bien, pero ya me lo sé de memoria, así que se los digo de memoria. Dice, hacemos un ejercicio de cambio de identidad. Nos ponemos un nombre distinto al actual, una edad distinta a la actual y una orientación sexual distinta a la actual. Caminamos por el patio, conversamos con nuestros compañeros y finalmente reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea que, si tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años, durante media hora en el colegio, bajo la mentira de que le están educando sexualmente, se va a tener que autopercibir con un nombre que no tiene, con una edad que no es la suya y con una orientación sexual que tampoco es la suya. Pongamos por caso, Marta, una chica lesbiana de 28 años, y se encontrará por el patio con su mejor amigo, Claudio, que ahora se llama Sandra y es una mujer trans de 49 años. Y van a hablar sobre vidas que no tienen, situaciones que no experimentaron, con el objeto de, al final, hacer una reflexión, una puesta en común sobre cómo sufre la comunidad LGBT. Esto parece, ¿vieron esas películas de ciencia ficción donde se lava la cabeza el colegio? Bueno, esto es lavaje cerebral puro y duro. Dígame, ¿esto es educación sexual? Esto no es educación sexual. Esto es adoctrinamiento en ideología de género que arrebata el derecho humano de los padres de familia a escoger los valores que quieren para sus hijos. La propuesta de la ESI para el nivel inicial, en la página oficial del gobierno, dice acá abajo, también apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. O sea, vos mandás al nivel inicial, ¿de qué estamos hablando? ¿De jardín de infantes? ¿A qué? A que le desnaturalicen cómo tu niño es niño o cómo tu niña es niña. Y eso enmarcado en la falacia de la educación sexual integral. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, así por ejemplo. Invitamos a los niños a que se disfracen de nenas, que se maquillen, los deconstruimos, dan la palabrita de moda, los confundimos, mejor dicho. Fíjense esto, seguramente lo han visto, es bastante nuevo, salió los otros días, dice una chica en Twitter que da clases. Dice, llené de brillitos a mis alumnos y el nene que no quiso ponerse porque me dijo que eso es de nena, lo bañé el triple de brillos. Le enseñé que ni los juegos ni nada tiene género. Se fue feliz a su casa y yo también. O sea, lo deconstruí. El chico me dice, no, y no es no, vale para algunas cosas, ¿no? O sea, el no es no vale para lo que ellos quieren claro. Esto es abuso infantil, es una forma de abusar a los niños confundiéndolos sexualmente. Entonces, claro, el chico se va a la casa, que ¿cuántos nos dan? 5, 6. Si juega con estos niñitos debe ser de jardín de infantes. Con la idea de que nada tiene género. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del fin del género de lo que hablábamos recién? Fíjense, esto es en Costa Rica, les traigo algo fuera de la Argentina. Esto es educación sexual integral para que vean que esto es un plan global, están en todos lados de la misma forma. Esto es un manual para los chicos en Costa Rica de educación sexual integral. Hay un fragmento que dice esto, miren. Habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad.
O sea, la masculinidad junto con el tráfico de drogas explica la violencia que estamos viviendo. Costa Rica está atravesado por la violencia, culpa, entre otras cosas, de la masculinidad. Entonces, ¿qué genero yo como docente en el alumno? En función de su sexo, genero una cosa o la otra. Si es un niño el que está escuchando esto, le estoy generando una culpa que no tiene. Una culpa de sexo, una culpa de género. Él siente culpa porque él es masculino y la masculinidad genera tanto daño, está en la base de la violencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese niño? De construir su masculinidad. ¿Y qué genera en la niña? Odio contra el niño. Porque ella dirá, yo no soy masculina, yo soy mujer. Entonces, este tipo que tengo al lado es un tipo peligroso. Por las dudas, yo no me acerco a él. Lo que genera en la mujer es odio hacia el hombre con este tipo de artilugios desde que son bien chicos. Número 5. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver si me aguantan un poco más. ¿Sí? Bueno. Sigo un poquito más, porque por ahí me puedo pasar con el tiempo que les había dicho. 5. Creación permanente de conflictos. Así va avanzando la ideología de género. Creación permanente de conflictos. Fíjense algunas noticias de Europa. Suecia, proponen obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Esto fue un proyecto de ley del partido de izquierda, que ya tiene como 3 años. Es decir, ¿se acuerdan los personajes políticos? Es esto. ¿Qué más personal que ir al baño, no? Y ¿se acuerdan de una máxima de la teoría política que dice divide y reinarás? Es precisamente esto. A ver, no hay conflicto, bueno, no importa, yo lo creo, porque si yo creo el conflicto, yo después manejo las partes. Entonces, la gran pregunta acá sería, ¿y cómo implementamos la ley? Vamos a suponer que en Suecia todos votan a favor, ¿cómo implementamos la ley? A mí se me ocurren 2 opciones. O ponemos un policía al lado de cada inodoro, a ver cómo el sueco está haciendo pis, o ponemos, no sé, hacemos una suerte de reality show de Big Brother, del Gran Hermano, con camaritas en los baños y con unos burócratas mirando a través de una laptop a ver cómo el sueco está haciendo pis. O si no, vamos a ver si hay crimen o no. O sea, es un absurdo, y yo lo ironizo de esta forma para que ustedes entiendan que no es el objeto de estos movimientos políticos instalar estas leyes, sino generar cambios culturales, que es lo que vamos a ver a la tarde. No importa si la ley sale o no, no va a salir. Y si sale no se puede implementar, o sea que da lo mismo. Lo que importa es que esta gente está bajando de arriba hacia abajo, de la política y del poder político a la ciudadanía, una conciencia de guerra de sexos. No somos complementarios, amigos entre hombres y mujeres, sino que somos enemigos, y nuestra enemistad se manifiesta en lo más cotidiano, incluso en ir al baño, para lo cual precisamos de nuestros amigos, los políticos, que van a resolvernos todos nuestros problemas. El gobierno del País Vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora hay un problema con el fútbol en los colegios también, algo que nunca generó ningún conflicto. Es decir, hombres y mujeres, muchas veces cuando somos niños jugamos incluso fútbol mixto. Ligas de fútbol para mujeres existen por todos lados, y las mujeres que juegan fútbol juegan muy bien. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Ninguno, pero te lo crean, porque acá abajo está toda la explicación que el fútbol atenta contra la igualdad entre los géneros. Es la ideología que se baja todo el tiempo. Esto es increíble, miren. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en las escuelas. Esto es de México, ya ha pasado mucho también aquí en Argentina, pero lo interesante es lo siguiente. 2 cosas. Mientras las feministas piden baños mixtos, al mismo tiempo, ustedes saben, están pidiendo vagones de los metros y de los trenes separados. Es decir, cuidado con el violador que te puede violar en el vagón del tren, pero vamos con el violador adentro del mismo baño, ¿no? O sea, ahí tenés la pauta de que esta gente lo que está haciendo es generar conflicto tras conflicto, incluso de forma incoherente. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, de lo que nadie habla. Mujer transgénero, o sea, un hombre de 18 años, atacó sexualmente a una chiquita de 10 años en uno de estos baños mixtos. ¿Alguien se enteró de esto? No, nadie, si total le importa, porque va en contra de la publicidad de que los baños tienen que ser mixtos para superar los prejuicios de género y la discriminación. Conflictos que no existieron nunca, empiezan a existir hoy porque aceitan la política. Esto es una agenda progresiva. Va por un objetivo, lo cumple, va por otro, lo cumple y va por otro. No va por todo de una. Va milímetro tras milímetro. Entonces,
Les traigo 3 noticias, pueden ser muchas más, ya vamos a ver otras, de otros países. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. Parcialmente es porque el animal puede penetrar al hombre, pero no el hombre al animal, porque bueno, son también muy Greenpeace y toda esa cosa, ¿no? Entonces, hay que estar siempre en favor de los animales. Muy bien. La juventud del Partido Liberal Sueco defiende legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo entre familiares próximos, entre los hermanos, los padres con los hijos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Que es precisamente una ideología y un proyecto político progresivo. ¿Se acuerdan? LGBT, que después fue LGBTI, que después fue LGBTIQ, que después fue LGBTTQI y que después fue LGBTTQI más. Ya le pusieron el más, pues ya iba a quedar una cosa demasiado larga impronunciable, justamente. ¿Qué significa ese más? Esto. Toda disidencia sexual cabe dentro de ese más. Porque si decimos que la sexualidad se reduce a un factor de tipo cultural, estamos asumiendo que la sexualidad es esencialmente arbitraria. Es un constructo y nada más que un constructo. Les voy a poner esto mucho más claro. ¿Qué significa cultura? Viene de cultivo, viene de cultivar, lo que hacemos en la tierra, es el trabajo humano. Las modificaciones que el hombre hace es la cultura. ¿Qué es la naturaleza? Aquello que es dado. Aquello que es dado es lo natural. Aquello que el hombre transforma es lo cultural. Un semáforo, por ejemplo, es un bien meramente cultural. ¿Por qué? Bueno, porque un semáforo no se cayó de un árbol, no nació de la tierra, no salió de un huevo, ni salió de la panza de nadie. ¿Y un semáforo cómo funciona? Con 3 colores. Verde, amarillo y rojo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Sí, ¿por qué? Porque fue una convención, porque al ser algo meramente cultural estuvo sujeto a nuestra arbitrariedad. Y así como lo hicimos de una forma, lo podríamos haber hecho de otra. ¿Podríamos decir que es malo el color azul para el semáforo? No, no es ni malo ni bueno. Es un color y punto. Esa misma lógica pasa a aplicarse a todos los asuntos de la vida que pasan a ser reducidos a un fenómeno meramente cultural. Entonces, si yo hoy, siendo Agustín, les puedo decir en Argentina que soy agustina y el derecho me ampara a través de la ley de identidad de género y a ustedes los obliga a ser partícipes de mi autopercepción, y ahí está el gran dilema, no importa cómo se autoperciba cada quien, lo autoritario es que las autopercepciones engendren obligaciones en los demás, eso es lo autoritario. ¿Qué me quita a mí decir el día de mañana que yo me autopercibo como una nena de 5 años y que quiero ir al colegio con sus padres? No, bueno, pero acá estamos hablando de género y vos ahora estás hablando de edad. Sí, pero ¿no es que somos una construcción cultural como totalidad? ¿Por qué la edad habría de ser algo natural y el sexo no? Esto que parece exagerado ya está pasando en algunos lugares. Porque va por acá la agenda ahora. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años de DNI, en noviembre del año pasado. Este seguramente muchos lo han visto. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Ahora dice que tiene 6 años. El problema no es él, porque locos ha habido siempre. El problema es el medio de comunicación. Fíjense cómo te presentan la noticia. La increíble transformación. Yo digo, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? No sé qué es increíble. Y seguidamente se transformó en una niña. No, no se transformó en nada. Pero si uno se queda con el titular, ¿qué piensa? Qué bárbaro Canadá, qué avanzado, qué mente abierta, cuánto progresismo. Este tipo ahora puede realizarse como la nenita de 6 años que efectivamente es. Acá estaba antes con sus 7 hijos, familia importante, y acá está ahora tras su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Dónde está con el tutú? Con el tutú está en donde las nenas de 6 años están, en los colegios.
hombre acusado de violar a 3 niñas pequeñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O sea, este adulto dice que ahora es un niño después que lo agarraron habiendo violado a niños. Claro que se presta para eso, por supuesto. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad. Estos empiezan a ser los titulares de los periódicos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y esto es algo que dijeron psicólogos en el Parlamento canadiense. Alemania, una polémica charla de TEDx. ¿Saben lo que es TEDx, no? Okay. Intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, si vos tenés 50 años y te excitás por un chiquito de 5, con una nena de 7 años, no te preocupes, lo tuyo es completamente natural y quien te estigmatice es un pedofóbico. Un pedofóbico. Porque lo tuyo es natural y está perfecto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Esta, con la que me trencé ayer por Twitter, si lo quieren leer, estuvo divertido, es docente de una universidad de Nueva York y pone esto: la pedofilia no es un crimen. Es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores, la pederastia. Pero y acá viene lo importante, ningún deseo es punible en tanto deseo, ni es tampoco bueno o malo. Así que reaccionemos contra los violadores de niños, no contra los pedófilos, no es lo mismo. Pero no es ni bueno ni malo que tu deseo sexual esté orientado a la excitación respecto de un nene. Es una cosa perversa, nefasta, que lo está diciendo una docente de una importantísima universidad de Nueva York. Cosmopolitan, ¿conocen la revista? ¿No? Tituló así una nota: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y obviamente es una historia de amor, ¿no? O sea, las manitos que se agarran, nos cuentan que qué bueno que finalmente se realizó sexualmente la pareja. The New York Times: pedofilia, un desorden, no un crimen, parecido a lo que veíamos anteriormente. Fíjense la imagen, esto es batalla cultural pura, lo que vamos a ver a la tarde. La imagen habla mucho más que el título. ¿Qué tenemos acá? El pedófilo. ¿Qué tenemos acá? Los niños jugando en un parque, en los columpios, en los pasamanos. Los niños no tienen rostro, no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan, no sabemos qué hacen, cómo gestualizan, qué sienten. De quién sí sabemos todo eso es del pedófilo, que es la estrella del artículo. Es decir, el potencial victimario y violador es la estrella del artículo de The New York Times, que se lo representa como una persona que está sufriendo. Está llorando, está como retorcido del dolor, aguantándose las ganas de acceder a esos chicos. ¿Y con quién piensa ustedes está dirigido a empatizar esta figura? ¿Con quienes ni siquiera le vemos la cara, que son unos palitos nada más? ¿O con este pobre tipo que está sufriéndola? Obviamente todo esto está dirigido a empezar a sensibilizar a las masas respecto del asunto de la pedofilia. ONG pide que muñecas con aspecto de niñas puedan ser recetadas para pedófilos. Es decir, muñecas inflables de niñas hoy en día están siendo promovidas por ONGs muy importantes para supuestamente contener al pedófilo. ¿Yo se contiene al pedófilo con una muñeca inflable de una nena? El Mundo de España: una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados a la espera de un bebé. Otra cosa totalmente falaz: una mujer de esta edad no puede estar esperando un bebé. Habrán girado un vientre, adoptarán, no lo sé. Pero fíjense cómo todo está dirigido para confundir a la opinión pública. Este es mi favorito. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación... ¿Están aplaudiendo a Carol o a mí? Yo ya no sé. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, se los explico. Digamos. Esta es Carol y esta pared de su marido. ¿Se unieron, claro? Porque se casó. Ahora, fíjense qué
importante, léanla, yo les invito a que lean toda la nota, porque ahí se van a encontrar con que esto no es un problema psicológico ni psiquiátrico, esto es una orientación sexual llamada objetofilia. Con lo cual ustedes que se rieron, que me aplaudieron, ¿qué son? Objetofóbicos. O sea, los enfermos de esta historia no es Carol que se acuesta con una pared, sino ustedes que se ríen de que Carol se acuesta con una pared, porque los fóbicos son ustedes. Eso es batalla cultural, lo que vamos a ver a la tarde. Bueno, fíjense otro similar. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Otra vez, el titular. A ver, si no querés hablar de esta estupidez, ponelo así. Una mujer con un problema psiquiátrico se enamoró de su muñeca zombie y piensa que se va a casar con ella. Ponelo así, esa es la verdad. Ahora, que esto, que el amor, que se van a casar, y que esto es un matrimonio, y que los íntimos detalles de una historia romántica, es un absurdo, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y cierro, para guardar lo más importante para la tarde. ¿Qué queda después de todo? Queda comprender, y va a ser también una de lo que vamos a concluir en la tarde, queda comprender que esto es una batalla cultural y política y que nuestra fuerza política estriba en que somos la mayoría, pero una mayoría a veces perezosa, sin conciencia política, que no llega a comprender que su poder está en la visibilización pública. Nosotros estamos enfrentados contra todo esto que ya hemos visto y nosotros al mismo tiempo tenemos un solo recurso, que es el de salir a las calles masivamente, como lo hicimos el año pasado, y que sea el pueblo que se supone que es el gobierno, que es el que gobierna en la democracia, el que diga finalmente si vamos a guiarnos por estas estupideces o por la realidad y por la ciencia. Porque esto opera como cuando se cuecen a las ranas. Cuando uno cocina una rana, la cocina como las langostas, es decir, viva, la echas viva. Pero quienes no saben cocinar las ranas, las echan viva con el agua ya hirviendo. Sin percatarse de que la rana, a diferencia de la langosta, tiene buenas piernas, buenos músculos. Entonces toca el agua hirviendo y se mete un salto. Cosa que la langosta no, que cae por su propio peso. Esa rana que mete un salto cuando la mete en el agua hirviendo y es un enchastre en la cocina, es la vieja izquierda. No supo hacer la revolución. Generó un enchastre de sangre en toda América Latina, en todo el mundo. 100 millones de muertos en el siglo XX se llevó la izquierda, de los cuales nadie habla. Nadie habla porque ellos tienen el monopolio de la moral y de la historia. Quienes sí saben cocinar, pero no lograron finalmente cocinar la rana. La rana se les escapó. Quienes sí saben cocinar las ranas, dicen esto es mucho más simple, ponerla con el agua fría y ahí le empiezas a subir el fuego. Te va a tardar más, va a ser progresivo, va a ser progresista. La rana incluso, cuando el agua se ponga tibia, puede sentir el calorcito, en el calorcito cierto goce, ¿no? Esto que a veces a muchos amigos nuestros les pasa, ¿no? No, bueno, yo entiendo que estoy en el camino de la modernidad y de la historia y yo soy un hombre de avanzada, de mente abierta y bla, 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 bla. Esa es la rana en la instancia de que el agua está calentita y se piensa que le están dando un rico baño de agua tibia. Ahora, el problema es cuando esa agua hierve, porque el fuego va progresando de la misma forma que este proyecto va progresando. Y la rana tiene una sola escapatoria, muy simple y muy difícil al mismo tiempo, que es la de tomar conciencia de que no le están dando un baño de agua tibia, sino de que le están cocinando. Para eso necesita información, para eso necesita formación, porque solo a través de la información y de la formación esa rana va a poder actuar correctamente. Nosotros somos las ranas
Ya estamos en el fuego se está poniendo cada vez más complicado, el agua se está poniendo cada vez más caliente, el reloj corre, esto es una batalla contra el tiempo, y solo la formación y la información nos van a dar las pistas sobre cómo tenemos que actuar para salvar a la vida, a la familia, la libertad y la nación. Y eso es de lo que voy a hablar en la próxima charla. Gracias.